Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y pues ya está con nosotros María Elena Vega como cada miércoles. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Por supuesto, Darío Celis. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches. Buenas Elena. noches. Vamos a hablar sobre los salarios en este 2022, la mejoría que tienen los minisalarios. Para aprovechar la coyuntura de la relocalización de inversiones desde China, el gobierno debe garantizar un ambiente favorable con acceso a energías limpias, reducir los costos de hacer negocio, financiamiento a pymes, fortalecer las instituciones y asegurar el Estado de Derecho. Así lo aseguró Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Tras 2 años de pandemia por el COVID, el regreso a oficinas podría retrasarse todavía 16 meses más. Esto de acuerdo con la firma de corretaje inmobiliario Sabre México, debido a la pérdida de empleos y el trabajo híbrido adoptado por miles de empresas. Durante los primeros 10 meses de este año, la inversión física del sector público apenas creció en 0.7% más que en igual periodo del año pasado. Se dieron incrementos al salario mínimo. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los afectados y cuál es el porcentaje? Vean lo que le preparamos. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó de forma unánime que para el 2022 el salario mínimo general pasará de 141 pesos 70 centavos a 172 pesos con 87 centavos diarios en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213 pesos 39 centavos a 260 pesos con 34 centavos diarios. El aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente más la suma de un monto independiente de recuperación estipulada para ambas zonas. El monto independiente de recuperación se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017. Es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y es una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales ni municipales. Durante esta administración se han dado incrementos históricos al salario mínimo que por muchas décadas se mantuvo contenido. Vamos a platicar sobre cuáles son las expectativas que hay precisamente para este importante salario que ha recibido un nuevo incremento, lo cual habla de la alineación que se da entre los diferentes sectores productivos de este país. Nos acompaña esta noche y nos da mucho gusto Octavio García. Él es el consejero propietario de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlos, Darío, María Elena, Rogelio. Gracias, Octavio. Este incremento que se acaba de autorizar se da en un contexto difícil, en un contexto de inflación creciente, en un contexto también donde las altas tasas de interés parecería que van a mantener esa tendencia. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrenta en este caso el trabajador, que si bien tiene este aumento en su salario mínimo, parecería que se lo va a terminar comiendo la inflación rápidamente? Bueno, afortunadamente lo que hemos hecho es poder aumentar el salario mínimo por encima de la inflación. Si bien la inflación para este año 2021 fue mayor a la esperada, que se hablaba de un porcentaje de 6, estamos pensando que va a terminar, o las proyecciones son de 7.22, por eso nosotros sugerimos que fuera 2% arriba de la inflación. Entonces, porcentaje fue de 9%, más un monto independiente de recuperación. Sin embargo, efectivamente, las empresas y los trabajadores tienen que ser cuidadosos para que no se los coma viene la cuesta de enero. Entonces, con este tema, todos debemos ser cuidadosos. Ahora sí que no nada más quienes perciban salario mínimo, sino todos, para poder mantener los ingresos y el poder adquisitivo del salario. Claro. Octavio, uno de los grandes logros de esta administración ha sido sin duda alguna el incremento a los salarios mínimos. De manera acumulada en estos 3 años, ¿cómo han mejorado los minisalarios y cuántos trabajadores se benefician de este aumento? Bueno, para este año se prevé que se beneficien 6,5 millones de personas. Estamos hablando que durante todo el sexenio ha habido aumentos considerables, sí,
pero también esto con base, y viene en la resolución que emitimos ahí en la Comisión de los Salarios Mínimos, con respecto a que se hicieron los ajustes desde el 2015-2016 y se pudo, en primer lugar, en aquella época, hacer una sola zona económica. Había 3 zonas económicas, si recuerdan. Después se creó la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, y un punto muy importante, el monto independiente de recuperación, que es una cantidad en pesos específica para poder ir logrando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Entonces, en este sexenio, 2018, 19 y 20, pues ha habido un aumento sustancial, estamos hablando de 43% más o menos. Entonces, sí es importante, pero ha sido también una labor del diálogo social que se lleva entre los 3 sectores: gobierno, trabajadores y empresarios. Oye, Octavio, y hablando de esto, mucho se dice el impacto del incremento salarial va a ser para todos. No es cierto, solo es el salario mínimo. ¿Y qué pasa con los trabajadores de trabajos especiales o especializados? Bueno, ahí tenemos en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, revisamos salarios mínimos generales y salarios mínimos profesionales, que hay todo un tabulador de ciertas profesiones a las cuales también se les aplica un salario mínimo. En este sentido, el porcentaje que se logra es el mismo, pero hay que tener mucho cuidado de no decir es un 22%, aunque el efecto final es 22%. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer esta fijación de salario mínimo, el porcentaje es el 9%. Y eso es lo que sirve también para poder de alguna manera llevar a cabo las revisiones contractuales a futuro y que no salgan del parámetro del, digamos, como 9 o un poco menos, porque la situación es diferente. Con los salarios mínimos generales profesionales de ciertas actividades específicas, también se logró que fuera 9% más un monto independiente de recuperación que llegara al 22% global. Sí se hizo. Octavio, a pesar de estos incrementos que ha habido en el salario mínimo, todavía no se acerca a lo que demanda o plantea en términos de acceso a una canasta básica de productos. Y se ha dicho que este gobierno seguirá pugnando por acercar cada vez más ese salario mínimo a los requerimientos de las familias. ¿Qué se puede esperar en 2022 respecto de más aumentos para llegar a esta estabilización? En el 2022, ¿qué tenemos? Nosotros esperamos que con el aumento que se está proponiendo y que va a regir a partir del día 1 de enero, se logre ya la línea de bienestar, pero nada más de una persona, o sea, para poder cubrir sus necesidades básicas y de cultura y materiales. Entonces, ese es uno. Para final de sexenio se tiene la propuesta de que ya con los 2 se pueda lograr superar la línea de bienestar. En ese sentido, se está haciendo el esfuerzo. Ahora, ¿qué va a suceder durante el 2022? Bueno, todavía también tenemos que ver cómo va a manejarse la economía, porque si la inflación se contiene, bueno, pues vamos a tener ahí sí una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Entonces, si hubiera necesidad, bueno, se podría hacer alguna revisión durante el año, cosa que no vemos que sea probable en este momento. Y bueno, pues ir manteniendo el aumento sustancial del salario mínimo de aquí a fin de sexenio y continuar con esa recuperación del poder adquisitivo. Octavio, ¿y cómo se da el diálogo al interior de la Comisión de Salarios Mínimos entre, como tú mencionas, el gobierno, las empresas, los trabajadores, a partir pues, de esta revisión que me imagino van a seguir muy puntual del desempeño de la inflación y del poder adquisitivo? Así es. Nosotros sesionamos cada mes. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos nos reunimos mensualmente para analizar precisamente todos los indicadores económicos, laborales, incluso tomamos nota del IMSS, del Banco de México, Secretaría de Hacienda, las proyecciones, para poder ir viendo el comportamiento de la economía, el índice de productividad, de competitividad de las empresas, para poder estar viendo pues, cuál va a ser el comportamiento y cómo podemos apoyar en la recuperación de los salarios mínimos. Entonces, vamos tomando en cuenta todos esos factores para poder ir también incorporándolos a la protección de un salario mínimo.
Oye, Octavio, y de frente a una situación donde el empleo pues todavía no se recupera como debiera, la economía pues no está creciendo en los mismos términos, no solamente en México, sino a nivel internacional, y la economía ilegal pues sigue creciendo. Este tipo de escenario lo analizan, están viendo algunas otras estrategias que permitan que el salario o estos incrementos de salario mínimo, como ya lo comentaba Darío, que son históricos, no se vean mermados. Sí, nosotros también tomamos en cuenta, por ejemplo, a la Organización Internacional del Trabajo, que también tiene estudios muy interesantes y completos sobre lo que es el comportamiento del mundo laboral a nivel global. Entonces, esa es una parte importante. Dos, para nosotros como representantes también de las empresas, pues tenemos que ver qué sucede. Sabemos que faltan mayores apoyos económicos para que las micro y pequeñas empresas puedan seguir adelante con la recuperación económica. Estamos en una etapa de reactivación económica y todavía nos falta. Digo, vamos en ese camino, va creciendo poco a poco, pero sí necesitamos también, y se ha dicho a través del CCE, por ejemplo, de que se necesitan incentivos. No es perdonar deudas ni nada, sino simplemente dar facilidades para poder lograr la recuperación y que se generen también mayores y mejores empleos. Al momento de nosotros poder crear más empresas, pues podemos crear trabajos formales, fuentes de empleo formales. Es necesario eso, pero también es necesario combatir la informalidad y que eso se refleja en muchas cosas. O sea, lo principal es el perjuicio que tienen los trabajadores de no tener acceso a las prestaciones de seguridad social, por ejemplo, a no tener también una pensión de retiro, y creemos que es necesario que se fortalezca la formalidad. O sea, combatir la informalidad, pero a través de motivar a los empresarios o a los emprendedores de que pasen a la formalidad y que puedan otorgarle a sus trabajadores pues, un empleo con todas las garantías que requieren. Esos, digamos, serían los grandes desafíos de este 2022, crear una política transversal que tocara todos estos puntos que acabas de mencionar para que realmente el salario mínimo esté fortalecido y robusto. Así es, así es. Que haya una certeza jurídica, certeza en las inversiones, tanto para la inversión nacional como la inversión extranjera, pero creo que ya es momento de que podamos entonces impulsar la generación de empresas y de empleos formales. Claro. Que eso sería lo deseable en este año. Así es. Pues Octavio García, consejero propietario de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, te apreciamos mucho que nos hayas acompañado aquí en el estudio. Muy buenas noches y gracias. Al contrario, Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Octavio. Muchas gracias a ustedes. Pues una buena noticia al iniciar el 2022 sin duda es el incremento a los salarios mínimos que perciben alrededor de 6 millones de mexicanos, Darío, María Elena. Sí, aquí el riesgo es nuevamente lo que implica la inflación, ¿sí?, que puede comerse los beneficios de este incremento. Así es, el entorno internacional y nacional se debe de ver certeza para que verdaderamente ese incremento se vea en el bolsillo de todos los mexicanos, ¿no? Sí, y ojalá también, pues como tú dices, el control que desde Banco de México se tiene de la inflación, pues ayude a estos trabajadores que todavía perciben los minisalarios. Muchas gracias, Darío, María Elena. Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Le invitamos a que esté con nosotros el próximo miércoles, 11:45 de la noche, por supuesto por ADN 40.